Ayer vimos conceptos como la relación entre el módulo volumétrico, las variaciones en la densidad y la presión cuando a través de una masa de aire está viajando una onda sonora. Y para ello nos basamos en diagramas como este con el fin de que la explicación se comprendiera de una mejor forma. Posteriormente, como ustedes sabrán, las partículas del medio, en este caso las partículas de aire, se mueven de manera longitudinal con respecto a la dirección de propagación de la onda, en este caso ondas sonoras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un tubo de aire, un tubo lleno de aire en su interior y emitimos un sonido desde uno de los extremos de este tubo abierto en ambas partes, la onda sonora se propaga a lo largo de este tubo, de tal manera que lo haría de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si emitimos el sonido desde la izquierda, viaja hacia la derecha. Si emitimos el sonido desde la derecha, viaja hacia la izquierda. Entonces, considerando una onda que viaja en la dirección en la que x crece, es decir, x positiva, se trasladaría de izquierda a derecha, mientras que las partículas del medio, en este caso las partículas de aire, a medida que la onda avanza, oscilarían en torno al punto de equilibrio estable sobre el eje X, al igual que lleva a cabo su movimiento la onda sonora. En este caso se movían de izquierda a derecha, a medida que la onda sonora va pasando. Y gracias a ello tenemos puntos en los cuales se concentran mayores presiones y densidades, que se conoce como regiones de compresión, y hay puntos en los cuales hay puntos para los cuales existe la mínima densidad o presión en las partículas del aire, a los cuales se les conoce como rarefacciones, siendo que estos conceptos ya los vimos las clases de ayer. Entonces, gracias a eso y el análisis matemático del módulo volumétrico, siendo que este concepto nos los dan los matemáticos y físicos que estudian todo esto, pudimos relacionar dicho módulo con las variaciones de presión y de densidad, lo cual nos llevó a definir una expresión como la que vimos al final de la clase pasada. Y nosotros podemos seguir con este análisis gracias a la siguiente expresión y al siguiente racionamiento que se da a partir de la siguiente imagen. Entonces escribo esto a continuación. Y tenemos que la densidad no perturbada del aire, que se denota como ρ subíndice 0, es igual a delta minúscula subíndice m, que en este caso sería una porción de masa que estamos considerando de la masa de aire bajo la cual hacemos el estudio. Sería igual a delta minúscula subíndice m entre el área entre delta minúscula subíndice x. En este caso, delta minúscula subíndice x es aquella porción del espacio a lo largo del eje x que estamos tomando para llevar a cabo el estudio. Entonces yo tengo la siguiente gráfica. Aquí está.
Entonces, como yo les estaba comentando, nosotros para el análisis vamos a tomar una determinada porción de la masa en X con el fin de poder poner bajo estudio una porción de aire que va a ser sometida a la presión que experimentará si se somete a una onda sonora. De tal manera que esta porción de aire va a experimentar un cambio en su posición a lo largo del eje X. Por ejemplo, yo tendría este primer instante y después de que la onda sonora actúa sobre esta masa de aire, la porción de aire con la cantidad de masa delta minúscula sub índice m se movería hacia acá, tal como se aprecia aquí en esta posición. De tal forma que una función que se denota como S, que depende del espacio en X y del tiempo t, va a señalar la forma en la cual cada elemento de la partícula de aire se va a mover a medida que la onda sonora actúa sobre ella. Por ejemplo, cuando tenemos a la masa de aire no perturbada, estaría aquí. Cuando la masa de aire ha sido perturbada por la onda sonora, pasa a esta posición. La función S estaría definiendo los cambios en la variación de su posición. Y podemos definir en un principio que el inicio de nuestra masa de aire, medida a partir de x igual a 0, sobre el eje X empezaría en X.
se ha movido la masa de aire por la acción de una onda sonora, de tal forma que su inicio ha pasado de estar de esta posición a esta posición, es decir, x más la variación que experimentó el inicio de mi masa de aire, midiéndolo a partir del eje x, y que se define por la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t. La masa de aire tiene un área A mayúscula y una anchura delta, subíndice x, la que habíamos el espacio en x que habíamos mencionado que vamos a someter bajo estudio. Entonces, yo puedo observar que en la última porción que yo estoy tomando a lo largo del eje x, obviamente también hubo una variación por la acción de la onda sonora sobre esta masa de aire, de tal forma que la última porción del espacio de la masa, la última porción a lo largo del eje x, o el último punto que estamos considerando a lo largo del eje x para esta masa de aire, también se mueve a esta posición, siendo que la función que permite definir tal variación es x, que depende del espacio en x y de la anchura de la masa de aire, delta subíndice x, más y también del tiempo t. Nosotros podemos obtener una relación entre las cantidades y funciones que se acaban de definir, con tal de saber la anchura de la masa de aire perturbada por la acción de la onda sonora. Nosotros sabemos que el último punto considerado a lo largo del eje x para la masa de aire perturbada por la onda sonora se puede medir como x más la anchura de la masa de aire no perturbada. Ya estaremos de aquí, esta sería más ya estaremos aquí. Solamente nos falta considerar la distancia de aquí hasta acá, que sería x más delta x más la función que permite saber la variación de la última porción de la masa de aire no perturbada con respecto a la última porción al último punto a lo largo del eje x de la masa del aire perturbada, es decir, más s, que depende del espacio en x, de la anchura de la masa de aire no perturbada, y que también depende del tiempo t. Ya está. Y ahora le voy para saber la anchura la anchura a lo largo del eje x de la masa de aire perturbada, le tengo que restar aquí. Bueno, tengo que restar aquí. Si ya obtuve la distancia que existe de aquí hasta acá, ahora tengo que restar la distancia que existe de aquí a acá para saber la distancia, para obtener finalmente la distancia, la anchura de la masa de aire perturbada a lo largo del eje x, que sería la distancia de aquí a acá, sería igual a x más la función que permite definir la variación de la posición a lo largo del eje x del primer punto medido con respecto al eje x de la masa de aire no perturbada con respecto a la masa de aire perturbada, es decir, x más la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t. Entonces, restando estas dos, yo tendría la anchura de la masa de aire perturbada, lo cual voy a hacer voy a hacer esa resta en la siguiente página. Entonces tendría entonces x más delta x más la función s, que depende del espacio x, más x entonces esto significaría que x más x
Y yo puedo factorizar. Factoriza del 6 por Entonces, como les estaba comentando, restaría a esta función, a esta función más estos dos elementos, esta función menos este elemento, con el fin de saber la anchura de la masa de aire perturbada por la acción de la onda sonora, que es la que me interesa porque nos va a permitir saber las variaciones debidas a la onda, sonar y poder establecer algunas relaciones muy importantes. Entonces tendría esta menos esta, que me da lo que tenemos aquí. Que sería esta menos esta, y digo x menos x es 0. Estaría delta x, s, que depende del espacio en x, más delta x, que depende también del tiempo t, menos por más menos de las variaciones del inicio del área de la porción de masa de aire no perturbada con respecto al inicio de la porción de aire, de la misma porción de aire perturbada por la onda sonora, es decir, de la función s de x que depende del tiempo, o simplemente aquella función que nos permite saber la variación de las partículas de aire a medida que la onda se propaga por el aire. Esta de acá. Muy bien. Ahí yo de esta expresión puedo factorizar el elemento delta x, de tal forma que tendría esta expresión que es igual a esta. ¿Cómo se pueden asegurar que hicieron bien su factorización? Si vuelven a multiplicar este por este, les tiene que volver a dar este, delta x por 1, si da este, y al multiplicar este por todo esto, tiene que darles de nuevo esto. Entonces, este por este, entre delta x me daría 1. Es decir, de nuevo esto de acá. Y nosotros, como lo hemos hecho en muchos ejercicios, hacemos lo siguiente. Decimos que delta x tiende a 0. Y lo voy a poner aquí como el límite, porque tomen en cuenta delta x. Tomen en cuenta que para nuestros estudios generalmente tomamos porciones del espacio que tienden a 0. Entonces tendríamos el límite del límite ¿de qué expresión? Yo lo pondría de esta expresión, de aquí, el límite de 1 más un checo si faltó algún elemento. Yo lo pondría de esta forma.
El límite de toda esta expresión cuando delta x tiende a 0 la estaría definiendo de esta forma. ¿Qué se pueden dar cuenta ustedes en esta expresión? Tenemos a una función, es la misma función, solamente que la variable en la primera expresión, a la variable x se le suma un intervalo delta x. Entonces tendríamos la función cuando a la variable x se le suma delta x menos la misma función, menos la misma función, pero omitiendo dicho incremento. Y todo se estaría dividiendo entre precisamente ese incremento o porción a lo largo del espacio en x. Si tiende a 0 en sí, estamos aquí aplicando el concepto de ¿qué? El concepto de la derivada con respecto al espacio en x de la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t. Este es, como ustedes sabrán de sus clases de matemáticas, este es el concepto de derivada. Ya lo han visto en varias veces, tanto en esta clase como en las de matemáticas, cuando delta x, que interviene aquí, y aquí tiende a 0. De tal forma que esta expresión sería igual a 1 más la derivada parcial con respecto al espacio en x de la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t. Y recuerden, nosotros aplicamos tal condición, tal límite, porque estudiamos intervalos, masas de aire, fracciones que tienden a 0. Lo que nos permite precisamente aplicar el concepto de derivada. Entonces yo vuelvo a mi expresión original. ¿Está acá? Mi expresión original. Donde a delta acorde a lo que yo he desarrollado, delta x para este análisis puede ser multiplicado por esta expresión, donde al aplicarle el concepto del límite, porque estamos estudiando porciones del espacio que tienden a 0, esta expresión puede quedar definida como, y aquí lo voy a poner, definida como delta x por 1 más como delta x por 1 más la derivada parcial con respecto al espacio en x de la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t. No olviden que la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t, estaría definiendo la posición de las partículas del medio a medida que la onda sonora se mueve por el medio. En este caso la posición de las partículas de aire, porque la onda sonora se estaría moviendo a través de un medio de aire. Recuerden que puede hacerlo a través de medios de aire, de medios líquidos, de medios sólidos, pero nosotros solamente nos enfocaremos en medios de aire. Entonces, eso quiere decir que para esta expresión, la cual voy a volver a anotar, esta de acá, esta de acá, esta, la puedo escribir. Entonces, la densidad no perturbada del aire sería igual a la delta, subíndice m, entre a, entre delta x. Y esto se puede escribir a su vez con a delta x multiplicando al factor que acabamos de definir, este de aquí. Entonces también puede escribirse como dejen checo que no haya faltado algún elemento.
pero en este caso, ya solamente me falta así una clave. Espérenme, me falta un detalle. Espérenme, antes de... Esto sería P y este sería... Ya lo tengo, ya está. Se me estaba olvidando un elemento. En este caso ya sería, gracias a que tenemos esta variación con respecto a la expresión original, porque la expresión original sería esta. Sin embargo, una vez que tenemos que delta x está multiplicando a este elemento, en sí ya estamos considerando variaciones. Ya estaremos considerando variaciones en la posición de las partículas del medio. Porque tenemos aquí la derivada con respecto al espacio en x de la función que permite definir la posición de las partículas del medio. Entonces, esta expresión ya no podría ser la densidad no perturbada del aire, porque estamos sometiéndolo a que esté en función de una expresión que nos marcaría variaciones. Y en algo que no se perturba, no puede ser directamente proporcional. Bueno, no puede ser proporcional a algo que incluye variaciones. En sí, lo que estoy obteniendo en esta expresión no es la presión no perturbada del aire, es la presión del aire, que puede tener perturbaciones. Ahí está. Ese era el detalle que me faltaba por explicar. Entonces, yo puedo obtener la presión del aire a través de esta expresión, donde delta x precisamente está siendo multiplicado en parte por las variaciones que tienen las partículas del medio, en este caso del medio de aire. Y que nosotros también podemos escribir de la siguiente forma. La densidad del aire sería igual aquí. Sabemos que delta m entre el área entre delta x es igual a la presión no perturbada del aire entre 1 más la derivada parcial con respecto al espacio en x de la función s que depende de x y del espacio t, sabiendo que la función s nos permite definir la posición de las partículas del medio, las cuales al aplicar la derivada nos está indicando que se van a llevar a cabo variación en dichas posiciones de las partículas de aire a medida que el aire pasa y perturba el medio, en este caso el medio de aire. Es por eso que la densidad del aire está definida en función de dichas variaciones. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Ahora, los físico-matemáticos, los matemáticos que estudian todos estos fenómenos, gracias a las propiedades que ellos han podido estudiar de las matemáticas, por expansión binomial, esto lo pueden reescribir de otra forma. Entonces tenemos la densidad del aire sería igual a 1 menos la derivada parcial con respecto al espacio en x de la función s que depende del espacio en x y del tiempo t por la densidad no perturbada del aire. ¿Listo? Y como les digo, pasamos de esta expresión a esta expresión por las propiedades que aplican los matemáticos, en este caso basándonos en la expansión binomial. Ahora, entonces esto lo puedo multiplicar. Densidad del aire sería igual a 1 por densidad no perturbada del aire, pues densidad no perturbada del aire, menos por más menos de la densidad no perturbada del aire por la derivada con respecto al espacio en x de s que depende del espacio en x y del tiempo t. Ahora yo puedo pasar este término que está sumando restando. Tendría la densidad del aire menos la densidad no perturbada del aire es igual a menos la densidad no perturbada del aire por la derivada parcial con respecto al espacio en x de la función s que depende del espacio en x y del tiempo t.
y de los conceptos que ya vimos la clase pasada que tenemos. La densidad del aire, que depende del espacio en X y del tiempo T, que es exactamente igual a la que tengo aquí, solamente que no he especificado sus dependencias, sería igual a la densidad no perturbada del aire más las variaciones en la densidad del aire. Y voy a colocar esta expresión, la voy a reescribir, esta expresión acá. Tendría que la densidad, que depende del espacio en X y del tiempo T, que depende del espacio en X, sí, el espacio en X y el tiempo T, es igual a la densidad no perturbada del aire más las variaciones en la densidad del aire. Y como les estaba comentando, en sí esta expresión es la misma que esta, solamente que aquí no coloqué sus dependencias la dependencia en el espacio en X y del tiempo T. Sin embargo, obviamente las tiene porque es igual a una expresión que lleva a cabo dichas dependencias. Entonces, esto está sumando, pasa restando. Delta menos, aquí ya no coloco las dependencias porque no es tan necesario, las sabemos y las evito poner porque ya se saben y nos ayuda a ahorrar espacio. Entonces tenemos de las variación, la densidad del aire menos la densidad no perturbada del aire es igual a las variaciones en la densidad, Entonces yo puedo sustituir esto, que es igual a esta expresión aquí. Por lo que tendría que las variaciones en la densidad del aire sería igual a menos la densidad no perturbada del aire por la derivada con respecto al espacio en X de la función S, que depende del espacio en X y del tiempo T. Ya está. Ahora lo que me falta hacer es lo siguiente. Entonces yo tengo esto está déjenme ver si tengo suficiente espacio. No, ya no, lo voy a escribir del otro lado para que este proceso se vea completo. A ver, sí, ya no, le voy a poner todo esto de acá, lo voy a reescribir acá y voy a conectar la lámpara que ya no se está viendo bien. Perfecto. Entonces esto lo reescribo acá. Y tendría las variaciones en la densidad del aire. Que son iguales a menos la densidad no perturbada del aire por la derivada con respecto al espacio en X de S de X como T. Ya está. Sí. Entonces, menos la densidad no perturbada del aire está multiplicando. Pasa al otro lado de mi igualdad con dividiendo. Entonces tendría las variaciones en la densidad del aire menos las variaciones en la densidad del aire entre la densidad no perturbada del aire sería igual a la derivada parcial con respecto al espacio en X de S, de la función S, que depende del espacio en X y del tiempo T. Espacio en X y del tiempo T. Ya está. Yo sé que las variaciones en la densidad del aire son iguales a la amplitud de la función senoidal, que nos ayuda a definir las variaciones en la densidad del aire, es decir, delta de ρ sub índice m por el seno del número de onda k por el espacio en X menos la frecuencia angular omega por el tiempo t.
Y entonces voy a sustituir esta expresión definida por medio de esta función aquí. Y tendría lo siguiente. Menos la amplitud por el seno del número de acá por el espacio x menos el tiempo t entre densidad perturbada del aire es igual a la parcial con respecto al espacio x de s entre el espacio x y el tiempo t. Menos ya está. Muy bien, ahora yo tengo voy a reescribir esta expresión, pero ahora lo haré al revés para que ustedes no se pierdan en el proceso. Entonces tendría la derivada parcial con respecto al espacio xt de la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t, es igual a menos la amplitud de la función seno de k de x menos la frecuencia angular omega por t entre la densidad no perturbada del aire. Ahora, la diferencial de x está dividiendo, pasa multiplicando. La diferencial pasa al otro lado de la igualdad como una integral, de tal forma que tenemos que el espacio en x, que tenemos que la función s, que depende del espacio en x y del tiempo t, sería igual a menos la amplitud de delta m entre la densidad no perturbada del aire, entre la densidad de la integral del seno de k de x menos la frecuencia angular omega por el tiempo t por la diferencial de x. Ya está. Las cantidades de la amplitud de la función senoidal y la densidad no perturbada del aire son constantes, por lo que pueden salir de la integral junto con el signo negativo. Entonces sabemos que aquí tenemos una integral por esta diferencial y aquí tenemos la diferencial de x por esta diferencial de x que pasa al otro lado multiplicando de la función seno, que depende del número de onda k por el espacio en x y etc.